le va? Buenas tardes, un gusto estar con usted. Bueno, un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa creado, organizado desde el Hospital Privado Universitario de Córdoba, yo diría exclusivamente para que usted pueda proteger la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy un tema que es, yo diría, muy familiar, muy dentro de lo que hacemos todos los días, que son las intoxicaciones alimentarias. Y para ello hemos convocado a la licenciada Luz Estefanía Domínguez y a la licenciada Florencia Serinignana, con las que vamos a conversar sobre todos estos temas que nos interesan. Bueno, gracias a ambas por venir al programa. Gracias por invitarme. Un gusto tenerlas acá. Muchas gracias. Esperemos que hoy aprendamos mucho sobre este tema, que ¿no? Como a veces no nos damos cuenta y comemos algo que no corresponde o dejamos que los chicos lo coman. Tal ¿no? cual, sucede. Y yo diría, empezando por la punta, ¿a qué podemos llamar o por qué denominamos intoxicaciones alimentarias? Bueno, ¿podría arrancar yo? Sí, yo tiro la pregunta y la que más le gusta la agarra. Dale. Vale. Una intoxicación alimentaria se considera cuando nos enfermamos a través de la ingestión de un alimento, de una bebida contaminado con alguna bacteria, virus o parásito o con la toxina de estos microorganismos. Eso es lo que se considera una intoxicación alimentaria. Eso es porque no hemos cuidado bien el alimento, por ejemplo, tenerlo en la heladera y no lo pusimos en la heladera, como la leche. Claro. Exactamente. Por ejemplo, también puede ser que no hayamos tenido algún cuidado o hayamos manipulado de forma inadecuada ese alimento, ¿no? Esto que decís de la heladera o dejar comida en el horno del mediodía para la noche, que es una práctica que se suele utilizar, y bueno, puede suceder una intoxicación. ¿Y por qué sucede más en verano que en invierno esto? Sucede más porque a las bacterias, a los virus, a los microorganismos les gusta más el calor. Se desarrollan mucho mejor en temperaturas cercanas a los 35 grados. Por eso es que en esta época solemos tener más cantidad de pacientes que llegan consultando por estas cuestiones. Está bien. ¿Qué tanto puedo enfermar por comer comidas contaminadas? Es decir, ¿hasta dónde llega la gravedad? ¿Me puedo morir o es fiebre y vómito nada más? Sí, dependiendo la toxina que provoque ciertas bacterias, puede llegar a ocasionar una gravedad ante las distintas enfermedades por intoxicación alimentarias y sí, llegar hasta provocar la muerte, como generar secuelas a lo largo de toda la vida. Claro. Pueda tener afectaciones dependiendo, como habíamos dicho, de las distintas toxinas, afectar al riñón, afectar a la sangre, al corazón, bueno, y a distintos órganos. Florencia, de acuerdo a tu criterio, ¿cuál es la ingesta más peligrosa de todas? Es decir, ¿cuál considerás vos que más daño nos puede hacer si no está en condiciones normales, ¿no? Bien, cualquier alimento que esté crudo, principalmente. No sé si te referís a eso. Sí. Las carnes son unas de ellas, sobre todo la carne molida, donde se produce lo que tiene que ver con el síndrome urémico hemolítico, que es una intoxicación muy conocida. Y también, obviamente, en frutas y verduras mal lavadas, también es otro medio de contaminación. Bueno, también los lácteos sin pasteurizar, eso también puede ser otra. Está bien. Una pregunta que muchas personas me hacen, dicen, bueno, agarremos un trozo de un cuarto de kilo de nalga, Sí. por decir cualquier cosa, y tiene un 10%, un 15% de índice de contaminación. Por poner cualquier número. Sí. Sí. Ahora lo pongo acá, lo pico, sale picada y el índice de contaminación es del 30, del 40%. ¿Por qué? Bueno, eso se explica, por ejemplo, con la bacteria Escherichia coli, ¿no? Esa bacteria se encuentra en la superficie de la carne. ¿Qué sucede si yo muelo la carne? Tengo más superficie de contacto. Entonces, cuando yo voy a cocinar esa carne, sucede que es más probable que esa bacteria no se termine de romper, por decirlo, ¿no? Con Sí, la de cocción, destruir. de destruir, perdón. Con la cocción se destruye a más de 70 grados. Entonces, si yo tengo más superficie de contacto, es más peligroso una carne molida
que la misma carne en un bife, por ejemplo. Quiere decir que cuando hacemos una hamburguesa a la plancha o a la parrilla, hay que cocinarla toda. 100%. No tiene que quedar juguito en el medio, como dicen algunos. Y el juguito tiene que ser bien translúcido, Tal cual. principalmente. A ver. Que no se ve ese juguito rosa. Cambio un poquito, me corro de tema porque Sí. cuando sufrimos una contaminación, una intoxicación, ¿cuáles son los principales síntomas que siente el paciente? Bien, una vez que la bacteria llega al organismo, las manifestaciones clínicas que se desarrollan son generalmente al tercer o cuarto día después de haberse contaminado y desencadena dolores abdominales, diarreas muy agudas que puede llevar a una diarrea con sangre, con mucha cantidad de sangre, así también irritabilidad puede padecer la persona, fiebre, vómitos, insomnio también puede La presentar. expulsión de sangre es porque se produce alguna rotura dentro del organismo. ¿Cómo? Porque Perdón, si no no se escuché. rompen los vasos sanguíneos o las arterias o las venas. Es más bien una afectación a nivel intestinal. O sea, hay algo en esa bacteria o en la producción de esa toxina que produce la bacteria, mejor dicho, que lastima el intestino, por lo cual aparece la sangre. No en todas las intoxicaciones alimentarias vamos a encontrar sangre, ¿sí? Eso ya es como un pasito más adelante y sobre todo en grupitos más de riesgo. Un niño, por ejemplo, o un adulto mayor, o una persona que esté inmunosuprimida, significa que tenga alguna patología de base y su sistema de protección esté muy bajito. Está bien. Entonces ahí vamos a encontrar quizás esta cuestión, ¿no?, de sangre en las heces o en la materia fecal. A modo recordatorio, repitamos de vuelta los síntomas. Diarrea. ¿qué Diarrea, dolor abdominal, fiebre, vómitos, diarreas con sangre, aparte de la diarrea acuosa, falta de apetito también se puede presentar, insomnio y decaimiento. Decaimiento. más? Está bien. Ese decaimiento también se debe porque esta bacteria puede afectar a la sangre y ocasionar una disminución de los glóbulos rojos y de las plaquetas que son componentes de la sangre y llevar a esta anemia muy aguda, o también se pueden presentar hematomas, que son como manchas grandes en la piel por la disminución de la plaqueta, Claro. que son las que participan en la coagulación de la Por sangre. supuesto, ante esa realidad, uno lo primero que hace es llamar al médico o Sí, ir al médico. acudir a ¿Qué guardia. nos dice el médico en ese caso? Después de los análisis, de todo lo que hace, Y ¿qué nos seguramente dice? va ¿Qué a mandar a nos hacer mete en dieta. la cama, nos da Sí. antibióticos? ¿Qué? No, antibiótico hay que ver, ¿no? Eso lo va a decidir el médico, la medicación que sea Claro. oportuna, digamos, para este caso, pero seguramente un poco de descanso y dieta, ¿no? Claro. Sí. Dieta sobre todo. Me Todo imagino. depende, digamos, cómo Sí. se desencadene esta enfermedad, ¿no Claro. es cierto? Antes, Luz, hablaste de 70 grados. No sé si Sí, Florencia lo 70 dijo, lo grados. dijo 70 Luz. grados. ¿Por qué eso le da relevancia a algo que antaño las abuelas no utilizaban, que es el termómetro? El termómetro. Dentro de la cocina. ¿Por qué es tan importante tener y usar el termómetro cuando cocinamos? Si bien no es una práctica que se utilice tanto en casa, hay personas que lo hacen. No es algo que a mí me haya llegado desde el consultorio. Sí, a mí tampoco. Sí, pero es muy importante si pudiéramos cocinar con termómetro porque podríamos controlar la temperatura, sobre todo de la carne, que es lo que estábamos hablando hace un rato, y asegurarnos de que llegue a esa temperatura y Se destruyen las bacterias. destruir el tema de las bacterias, ¿no? Sobre todo esta Escherichia coli tan conocida. Ahí hay un tema con los asadores. Sí. ¿Por qué? Los números de la carne del 1 al 5. No, vos ponés la mano y si aguanta hasta 8, estás en la temperatura ideal. Pero a lo que me refiero es que los asadores sostienen de que cuanto más despacio cocinás un asado, más tierno te sale. Entonces, un asado que si vos lo arrebatás, como dicen ellos, Sí, y le sí, ponés sí. mucha brasa y muy bajito, y capaz que en una hora lo tenés listo, pero la carne no se va a tiernizar. Y entonces hay gente que dice, no, yo le doy 2 horas, 2 horas y media. Inclusive algunos El vacío, un sobre vacío todo. lo tiene 3 horas despacito, muy despacito. Y hablemos del lechón, que ya 6 horas. Sí, sí, Pero sí, ahí un montón. la pregunta entonces es, si vamos a los
70 grados, capaz que a la hora ya está reseca la carne. ¿Qué pasa si lo cocino a 50 grados, pero le doy más tiempo? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Y en realidad, no sé si no va a llegar a esa temperatura. Va a llegar seguramente a esa temperatura. Sí, va a llegar. Y realmente para que las bacterias mueran necesita 70 grados centígrados. Sí. Por más tiempo que Quiere vos decir los que dejes. eso de fuego despacito, chiquito, No. brasita chiquita, que entibie la carne, eso no, entonces. No. Por Y eso si hice no, la Pero estoy pregunta. segura que Sí. la verdad que nunca controlé la Sí, sí, temperatura sí. en un asador porque obviamente no me meto, pero seguramente tiene una temperatura mayor a 70 grados. Y cuando nos damos cuenta cuando se corta la carne con esto de los colores, ¿no? De que no quede rosada, más si se la vamos a dar a un niño o a un adulto mayor. Sí, eso nunca. Eso ya de base. Bueno, pero es que si cuando vos haces una encuesta entre la gente que come asado, te dice que sea rojo en el medio, El que número esté- 4, número 3, dicen. Claro. Bueno, eso- pero ahí hay una gran diferencia. Claro. El hecho de que la carne sea entera, la bacteria se localiza sobre todo a nivel de la superficie. Ah. Entonces se lo podríamos permitir en realidad. Para Claro. mí es una pelea de todos los domingos con mi marido porque le gusta lo rojo. Pero a diferencia de la carne molida, como la bacteria ya está en el medio, es más distinto llegar a la bien. cocción. Claro. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una muy pequeña pausa. En 2 minutos volvemos y continuamos con este tema. Muy bien, continuamos en Medicina para Todos. El tema de hoy es intoxicaciones alimentarias. Estoy con la licenciada Luz Estefanía Domínguez y la licenciada Florencia Serinignana, y estamos hablando de todos estos temas. Por supuesto que en el primer bloque nos fuimos por las ramas en algunas oportunidades, pero era fundamentalmente para aquellos que, como los varones que nos gusta hacer asado, y creemos que tiene que ser de manera despacio, no lo ponemos por debajo de los 70 grados que exige la medicina y a veces nos equivocamos con eso. Volviendo al tema, ¿por qué es peligrosa la leche cruda? Leche Antaño, cruda. perdón, el lechero Sí. pasaba por todas las casas, con el carrito, el caballo, volcaba la gente, las amas de casa compraban 1 litro de leche o 2 litros de leche, algunos la hervían a 100 grados y otros se Así calentaba y nomás. se tomaba, así como venía se tomaba. Fresca. Fresca. O cruda también. No tan antaño, porque hay una práctica que por ahí se sigue escuchando y es algo que se repite siempre: la leche, los lácteos en general deben consumirse pasteurizados. ¿Qué significa esto? Que tienen que haber tenido un proceso de calentamiento, o sea, tienen que haber pasado por la industria alimentaria para llegar a nuestra casa segura e inocua y sin ningún tipo de bichito dando vueltas. Pero ahí, Así que- si me permitís, Sí. Luz, hay una pequeña diferencia que me gustaría que ustedes aclaren. Sí, Me parece, capaz que estoy totalmente equivocado, me lo dicen. sí. Una cosa es que yo recibo la leche cruda y la pongo a hervir a 100 grados. Cuando Sí. hierve, llegó a los 100 grados y ahí tengo para servir. Y otra Sí. cosa es la pasteurización, donde la someto a los 100 grados y después la enfrío de golpe. Porque Sí. de esa manera dicen los pasteurizadores que se terminan todos los bichos. ¿Cómo es así la cosa? ¿Cómo Sí, es? baja muy rápido la temperatura. Sí, es cierto, pero lo que tenemos que tener en cuenta en estos casos es no cortar la cadena de frío, ¿sí? Entonces evitamos que también sea un medio de contaminación, porque se pueden contaminar a través de otros alimentos y bueno, ser como de alguna manera un caldo favorito para las bacterias, porque se pueden desarrollar distintas bacterias Ahora, también. ¿quiere decir eso, Florencia, que cuando vos estás sirviendo a 100 grados y después Sí. la congelás de golpe, o sea, la pasteurización, Sí. ¿quiere decir que adentro los bichos siguen vivos? Porque teóricamente si se mueren todos, yo puedo cortar la cadena de frío. A ver, lo hago más claro. Sí. En las fábricas lácteas se hace sistema de pasteurización y se la pone en un sachet, Sí. que es hermético cerrado Sí. y que no tiene nada de acceso del exterior. Si se corta la cadena, si se la deja fuera de la heladera, ¿por qué contamina igual?
Esa sería la pregunta. Y porque a las bacterias no solamente les gusta la temperatura, como habíamos dicho, cerca de los 35 grados, sino que además les gustan los nutrientes. Entonces, o sea, los nutrientes de la leche, por ejemplo, la lactosa o cualquiera de los nutrientes que tenga la leche, por lo tanto, si esa leche se deja un día o medio día fuera de la heladera, está propensa a contaminarse de nuevo. Abierta, obviamente, Claro, ¿no es cierto? abierta. Y si la dejamos afuera, cerrada en el sachet, se corta. También. Claro, se va a cortar porque no está con la cadena de frío correspondiente, necesita menos de 10 grados la leche para estar. ¿Qué significa cortarse? Y que ya no, que tiene ese olor agrio, que se ha grumosa. separado. Claro, se ha Claro. separado la Que parte. se corta. Que queda como agria, fea, ya está pasada esa leche, ya no se puede consumir. Cortada la cadena de frío, ya no se puede ¿Y consumir. las leches de larga vida? Han tenido otro proceso aparte de la pasteurización, ¿Le han lo cual. agregado conservantes? La verdad no lo sabría, sé que tienen otro proceso, Sí. lo cual hace que puedan estar fuera de la heladera en esa cajita hasta que la abrimos. Una vez la abrimos ya tiene que estar Listo. dentro de la heladera. Ahí se- Pero sí, no recomendaríamos bajo ningún aspecto consumir leche cruda y cocinada en casa, no. Siempre pasteurizada de la industria, o sea, una leche segura. Eso es lo que de alguna manera nos va a asegurar Claro. y evitar las posibles intoxicaciones. Claro. Claro. Bueno, con esto ya entramos en un terreno de lo que sería la vida saludable, ¿no? A veces leo los temas de salud en los diarios y hablan de la dieta mediterránea, que también le hace a... Pero hay, bueno, ahora me están indicando de que tendríamos que ir a un corte. Bueno. Así que dejamos lo de la vida saludable porque es un tema muy interesante. ¿Cuáles serían las reglas de oro para tener Bueno. una vida saludable? Creo que Perfecto. todos los televidentes están esperando ese consejo que ustedes muy bien le pueden dar. Una pausa y volvemos enseguida. Muy bien, estamos de vuelta con Medicina para Todos. Hoy, intoxicaciones alimentarias. Me acompaña la doctora Luz Estefanía Domínguez y la doctora Florencia Carinignana, y con ellas estamos hablando. Y el tema que yo dejé pendiente en el corte anterior sería: ¿cuáles son las reglas de oro para una vida saludable? Bueno, dentro de estas famosas reglas de oro para llevar una vida saludable, hacemos hincapié, digamos, principalmente en una alimentación saludable, equilibrada, que se puedan incorporar todos los grupos de alimentos como frutas, verduras, cereales integrales, el consumo de carnes, preferentemente pescado, aceite de oliva, en lo posible porque está bastante caro de acceder, bueno, como frutos secos y semillas también. Y a su vez también como bebida principal, el agua, por lo menos incorporar 2 litros de agua de forma diaria. Está bien. Sí. Dale, seguí. Es larga la lista de oro. También evitar el tema de las frituras, del agregado de sal y de azúcar a las distintas preparaciones, como las infusiones también. Evitar el excesivo consumo de estos alimentos ultraprocesados que que tienen mucho agregado de aditivos, conservantes, ¿sí? Como de grasa, de azúcares, y reemplazarlo más bien por alimentos más reales. Realizar ejercicio físico fundamental, por lo menos unos 30-40 minutos de forma diaria. Descansar bien, por lo menos 7 a 8 horas diarias. Esta es la regla. Perdón la interrupción, Florencia. Cuando hablas de descansar bien, ¿se puede sumar las horas nocturnas con la siesta o no? ¿Tiene que ser la hora nocturna 7 horas sí o sí y la siesta no la pongo? Y lo ideal es poder a la noche dormir bien. Es fundamental. Está bien. Sí. Seguí. Si después le queremos sumar las horas de siesta, no hay ningún problema. Y cuando se llega, por ejemplo, las personas mayores de 80 años, perdón, no llegan nunca a dormir 8 horas a la noche. 6 horas y ya están despabilados. Si esas 6 horas fueron bien descansadas, se cuenta. ¿Qué significa bien descansadas? De corrido. De corrido. Sí. Si se despiertan durante la noche Y no es llegan, molesto. algunos no llegan al sueño el sueño, profundo, ¿no? claro. Sí. Hoy por hoy creo que por el ritmo de vida que llevamos nos cuesta mucho descansar Sí, bien. sí. Síndrome urémico hemolítico.
Así ¿no? es. Todo un tema que me gustaría que lo aclaren qué es, cómo se debe controlar, qué consecuencias puede tener. Bien. Bien, bueno, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad, es una de las enfermedades transmitidas por los alimentos, causada por la bacteria Escherichia coli, esta es la que mi compañera había mencionado recién, y que esta bacteria provoca la toxina llamada Giga, o gigatoxina, y que bueno, se localiza principalmente en el intestino del ganado vacuno. Y también se puede dar en personas que estén contaminadas y que contaminen a su vez el agua o los alimentos o bien el medio ambiente. Pero el principal reservorio es el ganado vacuno. ¿Quiénes son los que más están en estado de riesgo con este síndrome? Y acá encontramos a la edad pediátrica, menores de 5 años, encontramos adultos mayores y, como habíamos dicho al inicio, personas que estén inmunosuprimidas. Eso significaría que su sistema inmune esté comprometido por alguna razón, ¿sí? Alguna persona que tenga cáncer, por ejemplo, ¿sí? Claro. Ahí tenemos un sistema inmune comprometido. Está bien. Entonces, sí, esas son las personas que están en mayor riesgo. ¿Es una enfermedad grave? Si bien la mortalidad de esta enfermedad es del 3%, o sea, sería baja, el 30% de las personas que han contraído esta enfermedad tienen luego, con el tiempo, algunas cuestiones relacionadas con el riñón. O sea, ese riñón, o esos riñones, mejor dicho, quedan comprometidos. O sea, es un gran porcentaje de toda la población contagiada. Claro. Ahora, el 70% aproximadamente se recupera totalmente y un 4% aproximadamente queda con alguna secuela neurológica. O sea que, si bien la mortalidad no es alta, tenemos complicaciones posterior a la enfermedad. Está bien. Flor, ¿cuáles son los síntomas más importantes que se sienten con este síndrome? Bueno, un poco lo habíamos mencionado anteriormente, principalmente las diarreas, las diarreas agudas con presencia de sangre. La falta de apetito también es otra de las sintomatologías. Bueno, la irritabilidad, son prácticamente las que habíamos mencionado en el anteriormente. primer bloque. Exactamente, sí. Generalmente, bueno, no sé si querés que la repita, pero... Sí, repetilas, por favor. Irritabilidad, falta de apetito, dolor abdominal, diarreas acuosas y con presencia de sangre. También están comprometido el sistema nervioso central y eso puede ocasionar convulsiones y llevar al coma. Por eso también hablamos de una gravedad. Así como también, como dijo Luz, puede afectar al riñón, lo cual puede llevar a una insuficiencia renal, que puede ser aguda, como puede ser crónica, y en el caso de ser crónica, llevar a que la persona termine en diálisis. Claro. Algunos médicos dicen que es muy importante que los menores de 5 años no consuman carne. Entonces yo debo pensar que debe haber muchas madres que se deben estar sorprendiendo por la noticia que estamos dando. ¿Por qué es esto así? En realidad no deberían consumir carne molida, ¿sí? La carne ellos pueden consumir a partir de los 6 meses. Un bebé que empieza su alimentación complementaria puede consumir desde cerdo, pollo, carne, sin problemas. Pero la carne que van a consumir tiene que ser un pedazo entero que yo después de cocinado lo voy a moler si le quiero dar papilla, por ejemplo. Hasta los 5 años ese niño no debería comer carne molida, ¿sí? Si yo quisiera darle una empanadita, por ejemplo, que las empanadas las hacemos con carne molida, yo lo que debería hacer es hacer un bife, después a ese bife de cocinado cortarlo y recién armar la empanada. Primero cocinarlo y después Sí. molerlo. O cortarlo a cuchillo ya la carne si quisiéramos. Entonces ya ahí tendría doble cocción esa carne. No es que no puedan consumir carne los niños, sino que no debería carne molida. Esa es la cuestión. Última pregunta, chicas, así Sí. quedan más liberadas. ¿Cómo podemos hacer para extremar los cuidados para no caer en estas variables de intoxicaciones diversas que ustedes han estado explicando también? ¿Cómo podemos hacer para cuidarnos un poco más de todo eso?
Bien, Vale. podríamos, sí, Primero una y después la otra, no vamos a ir así cierran. un ping-pong. Podríamos empezar, tenemos algunas recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, entre ellas está tratar de comprar los alimentos en lugares certificados, ¿no? Tratar de no romper la cadena de frío de esos alimentos. Por ejemplo, si yo sé que se me cortó la luz toda la noche y tengo leche abierta, bueno, tratar de no evitarla, sí, totalmente. Lo mismo, lo que acabamos de decir, no darle carne molida a los niños menores de 5 años. Y podría agregar separar los utensilios. Si yo acá corté carne cruda, no utilizar esta misma tabla para cortar para hacer la ensalada. Utilizar otro utensilio y otra tabla, por ejemplo. Exactamente. Flor. También debemos tomar la prevención de lavar bien las frutas y las verduras antes de consumirlas. Como recomendación, se podrían sumergir en agua. Generalmente la proporción son 1 litro, 2 gotitas de lavandina, 30 minutos antes de consumirlas. El lavado de manos con jabón y agua es fundamental cuando vuelvo a casa, cuando salgo del baño, cuando manipulo el alimento, después de manipularlo. Las mascotas, exactamente. Cambio un pañal también. Cambiar un pañal, exactamente, también. Bueno, consumir todo tipo de lácteos pasteurizados y que no se corte la cadena de frío. Tomar agua potable y si no hervirla, también es otra de las medidas. Y no sé si me olvido alguna más. Bueno, no, y esto de, digamos, de lo crudo, mezclarlo con lo cocido. Muy bueno. La verdad, muy completo todo. Bueno, ahora sabemos mucho más que antes. Muchas gracias por haber venido al programa. Por favor, gracias a ustedes. Muy bien, aquí concluimos nuestro programa de hoy. Si a usted le gustó, nos podemos volver a encontrar la semana que viene exactamente a esta misma hora. Hasta ese momento.